Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Te invito a que vayas preparando tu vela para que en el Evangelio la tengas en alto. Te invito a que vayas preparando un recipiente con agua para que podamos bendecir y poner agua bendita en la frente para que Dios quite pensamientos negativos de tristeza, de suicidio, de soledad, para que después también pongas agua bendita en tu pecho pidiendo a Dios paz, fortaleza, serenidad, para que puedas seguir adelante en el camino de la vida, sabiendo que no estás solo, que Dios te acompaña, que María Santísima está a tu lado y que por eso decía: quiero que me construyan una casita para escuchar el clamor de mi pueblo que sufre. Nos disponemos a participar en esta celebración eucarística. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios, pidiendo ese oído atento a la palabra de Dios y poder decir: habla, Señor, tu siervo escucha. Habla, Señor, tu siervo escucha. Dios quiere comunicarse contigo a través de este texto sagrado revelado. Dios quiere acompañarte en este momento. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esta confianza la tenemos ante Dios por Cristo. No es que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata mientras que el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de la muerte, grabado en letras sobre piedra, se realizó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, pese a ser un resplandor pasajero, cuanto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. Pues si el ministerio de la condena era glorioso, ¿no será mucho más glorioso el ministerio de la justicia? Más todavía, en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es, comparado con esta gloria sobreeminente. Y si lo que era pasajero tuvo su gloria, cuánto más glorioso no será lo que permanece. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Del Salmo 98 respondes: Santo es el Señor nuestro Dios. Todos: Santo es el Señor nuestro Dios. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Todos: Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Todos: Santo es el Señor nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Todos: Santo es el Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú le respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón, un Dios que castiga sus maldades. Todos: Santo es el Señor nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Todos: Santo es el Señor nuestro Dios.
Te pones de pie en casita, te pones de pie en casita, levantas tu vela durante el Evangelio, levantas tu vela durante el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creas que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se le enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levantas tu vela. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Puedes sentarte, puedes sentarte. Dice el texto sagrado, el resplandor que tenía en su rostro Moisés tenía que ser cubierto porque los deslumbraba a todos los que veían a Moisés. ¿Y de dónde recibía ese resplandor? Recibía ese resplandor de Dios, de estar en contacto con Dios. Estaba 40 días en lo alto de la montaña, en oración con Dios, en escucha atenta, para llevar el mensaje al pueblo judío que iba en el desierto caminando hacia la tierra prometida. Y cuando bajaba, estaba todo encendido, todo radiante, y tenía que cubrirse el rostro para no cegar a las personas. Pero ese brillo se iba acabando poco a poco, así como una pila que se acaba y tiene uno que volver a cargar esa pila si es recargable, o conseguir otra pila para ponerla en la linterna e iluminar. Recordar cuando Jesús sube a lo alto de la montaña, lleva a 3 personajes, a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, que se encontraba en lo alto de la montaña con Dios y resplandecía y tenía que cubrirse el rostro. Y Elías, que se encontró también en lo alto de la montaña con Dios, y hubo distintas manifestaciones, hubo truenos, hubo relámpagos, tembló, se quemó el monte, pero decía el texto sagrado, Dios no estaba ahí. Hasta que Dios le dice, sal de la cueva, y sintió una suave brisa que recorría su rostro y sintió la presencia de Dios. Dios no es trueno, Dios no es relámpago, Dios es paz, Dios es serenidad. Y en lo alto del monte se escucha la voz de Dios que dice de Jesús, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pedro, Santiago y Juan, discípulos de Jesús, que después darán testimonio de ese acontecimiento, darán testimonio de Cristo crucificado, de Cristo resucitado. Y los 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, son
amigos de Dios, hablan de parte de Dios. No son Dios, son enviados de Dios. Por eso dice Pablo que Dios ha hablado a través de la naturaleza, a través de los patriarcas, de los profetas, de los jueces, de los reyes, pero últimamente ha hablado a través de su Hijo Jesús, que viene al mundo gracias a María Santísima y al Espíritu Santo. Y habla a través de Cristo Jesús, porque dice Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y nos invita a mantenernos unidos para dar testimonio de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas distintas. Y ahí, en lo alto del monte, resplandece totalmente, como si muchos reflectores estuvieran iluminando a Jesús, pero es la manifestación de su divinidad. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso Moisés, cuando se encuentra con Dios en lo alto del monte, resplandece, brilla su rostro y tiene que cubrirlo para no cegar y deslumbrar a las personas. Pero después se le acaba el brillo y tiene que ir al encuentro con Dios. Así también cada uno de nosotros tenemos que ir al encuentro con Dios, al encuentro con Dios en la oración, al encuentro con Dios en el texto sagrado revelado en la Biblia, al encuentro con Dios a través de los sacramentos, de la Eucaristía, de la reconciliación y los demás sacramentos. Y tenemos que encontrarnos con Cristo Jesús para que también nosotros resplandezcamos, brillemos y tengamos con la resurrección como Jesús un cuerpo glorioso como el suyo. Pero constatamos que a veces somos tinieblas, que a veces somos cortocircuito, que a veces se nos acaba la pila con facilidad, que llega de un momento a otro y sin avisar muchas veces la enfermedad, o a veces a través de una enfermedad que lleva años padeciendo uno, pero llega también la muerte. Y por eso tenemos que pedirle a Cristo Jesús que nos ilumine, que nos ayude a ser luz. Y por eso dice Jesús: quiero que ustedes sean luz del mundo y sal de la tierra. Luz con sus buenas obras. No quiere Jesús que seas tinieblas, que seas chispita, que seas cortocircuito o que seas un anticristo, alguien que está con Cristo o alguien que adora al príncipe de las tinieblas, al demonio. No, Dios quiere que seas luz, que tengas esa luz. Y por eso Jesús decía a sus discípulos: pidan que venga el Espíritu Santo para que los ilumine. Y pidieron y recibieron en torno a María Santísima el Espíritu Santo, que se posó en su cabeza como lengua de fuego. Por eso te invito a que pidas: ven Espíritu Santo, ilumíname para que no camine en la tiniebla de la tristeza, del error, del pecado, de la depresión, porque la arma predilecta del demonio es desanimarnos, haciendo que nos sintamos de lo peor, como cucarachas indignas de Dios. Al demonio le interesa nuestro pecado y nuestro pasado, a Dios nuestro presente y nuestro futuro, porque podemos mejorar. Y puede ser que uno esté sumido en la depresión, en la tristeza, en el fango, en pecados muy negros, muy sucios, pero como el hijo pródigo podemos levantarnos y podemos decir:
me levantaré, iré donde mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y por eso dice Jesús, hay gran alegría por un solo pecador que se arrepiente. Cuando el hermano mayor se entera que hay fiesta, al principio se alegra creyendo que es para él aquel convite, pero se desilusiona al enterarse que ha regresado el hermano menor que malgastó toda su herencia y que estuvo el papá a punto de infartarse. Y reclama al papá y el papá le dice, todo lo mío es tuyo. Y el papá dice respecto de su hijo que se había marchado y que ha regresado oliendo a cerdo, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y así pasa cuando caminamos apartados de Dios, en el error, en la maldad, en el pecado, y Dios quiere recuperarnos, porque cuando andamos sumidos en el pecado, en la tristeza, en la depresión, estamos muertos en vida, y Dios quiere resucitarnos aquí en la tierra, pero sobre todo allá en el cielo. Pero tenemos que confiar y tenemos que creer y tenemos que dejarnos iluminar por Jesús a través de su palabra, a través de su compañía, a través de su bendición, porque Él reza, Él pide, Él intercede para que nosotros no nos perdamos, no seamos como Judas, que prefirieron la tiniebla del engaño, de la traición, de la maldad, sino que seamos como Pedro, como Juan, como los demás apóstoles que se mantuvieron unidos en torno a María Santísima. Hoy le pedimos a Cristo Jesús su ayuda para levantarnos, para seguir adelante, para ser luz, para compartir la luz, como el día del sábado santo, del sábado de gloria, donde se encendía el cirio pascual y se invitaba a que compartieran su luz con los demás. Y es lo que pide Jesús, que no camines en tiniebla, que compartas tu luz, que dejes que otros te enciendan, te iluminen, te compartan su luz. No te encierres, no te aísles, no te metas en la caverna de la tristeza, de la depresión. Permite que Dios toque, sane, ilumine tu vida. Te pones de pie. Vamos a pedir que enciendan su vela, que tengan una vela a la mano. Vamos a entregar al ser querido. En casita dicen conmigo, enciendo esta vela en señal del alma eterna de Raimundo, que siempre me acompaña, y hoy entrego su alma a Dios. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.